¿Qué tal? Bienvenidos a Mates en Minutos. El día de hoy revisamos el tema de ecuaciones diferenciales lineales mediante el método de factor integrante. Voy a explicar rápidamente el fundamento de este método y enseguida resolvemos un ejercicio. Bien, la base es que una ecuación diferencial lineal la podemos escribir como la derivada de un producto mu por y igual a mu por f de x. En este caso en particular, este mu es el factor integrante. Ahora bien, del lado izquierdo, si desarrollamos la derivada de una multiplicación, llegaríamos a lo siguiente: mu por derivada de y más derivada de mu multiplicado por y, igual a mu por f de x. Del lado derecho en realidad no se ha hecho nada. Ahora bien, si nosotros elegimos mu, es decir, el factor integrante, de manera que su derivada sea igual a mu por p de x, entonces podríamos sustituir este término derivada de mu con respecto de x por mu por p de x. Esto, si ustedes son observadores, podrán notar que tenemos el factor integrante mu en los tres términos que tenemos, lo que quiere decir que si nosotros dividimos entre mu, pues podríamos deshacernos de ese factor y llegaríamos a esta ecuación: derivada de y más p de x por y igual a f de x. Esta en particular es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Esto implica que si nosotros tenemos una ecuación diferencial lineal escrita de esta forma, podemos igualarla a esta expresión. Lo único que necesitamos es que el factor integrante pues cumpla con esta ecuación que tenemos aquí, y ahorita vamos a ver que es bastante fácil pues esta parte. Ahora, ¿por qué queremos observar que una ecuación diferencial lineal se puede escribir de esta manera? Pues porque esta ecuación se puede resolver mediante separación. En realidad, si esto lo multiplicamos por diferencial de x, llegaríamos a diferencial de mu por y igual a mu f de x por diferencial de x. Y si integramos cada lado, llegaríamos a mu por y igual a la integral de mu por f de x diferencial de x más constante. De aquí podríamos despejar sin ningún problema y, que sería 1 entre mu por la integral más la constante de integración entre mu, y esto constituye la solución de esta ecuación diferencial. Entonces, en realidad lo único que necesitamos es saber quién es mu, que es el que les comentaba, es el factor integrante. Para obtener mu, lo único que necesitamos es resolver esta ecuación diferencial, que también es separable. Si nosotros dividimos mu de este lado y multiplicamos diferencial de x del otro lado, la solución de este factor integrante sería que mu es igual a e a la integral de p de x diferencial de x. Este es el que denominamos factor integrante. Entonces, aquí la cosa es bastante más sencilla. Si nosotros tenemos una ecuación diferencial escrita de esta manera, por todo este camino, lo que implica es que su solución es 1 entre mu por integral de mu f de x diferencial de x más constante de integración entre mu, donde mu, que es nuestra única desconocida en este caso, es la exponencial de la integral de p de x diferencial de x. De manera que la solución de esta ecuación pues se puede calcular pues fácilmente. Vamos a ver el ejemplo que les comento. Bueno, entonces esta ecuación diferencial es equivalente a esta siempre y cuando se cumpla esto para el factor integrante, y esta es la solución y este es el factor integrante. Es justo lo que tenemos hace un momento. Ahora bien, en el ejemplo tenemos derivada de y con respecto de x más 2 por y igual a e a la x. Si ustedes observan, esta ecuación diferencial es similar a esta, o más bien tiene esta forma, donde p de x es la función 2 y f de x es la función e a la x. De manera que, si nosotros queremos calcular el factor integrante, que como dijimos se define como e a la integral de p de x diferencial de x, aquí tendríamos que el factor integrante mu es igual a e a la integral de 2 diferencial de x, cuya integral es bastante sencilla. Si integramos 2 diferencial de x, pues es 2x, y el factor integrante mu nos quedaría e a la 2x. Ahora bien, si ya tenemos mu, podemos obtener de hecho ya la solución de esta ecuación diferencial. La solución es 1 entre mu por integral de mu por f de x diferencial de x más la constante de integración entre mu. Entonces,
Aquí sustituimos esta mu que tenemos, nos quedaría 1 sobre e a la 2x por la integral de mu por f de x, en este caso mu es e a la 2x, y f de x habíamos dicho que es e a la x. En este caso nos queda esta multiplicación, más la constante de integración entre e a la 2x. Y prácticamente aquí, pues lo único que necesitamos calcular es esta integral, que es bastante sencilla. De hecho, para resolver esta integral, basta con aplicar leyes de exponentes. Si nosotros tenemos e a la 2x por e a la x, en realidad tendríamos e a la 3x. Y la integral de e a la 3x sería 1/3 de e a la 3x. Y, como pueden observar, aquí ya tenemos la solución de la ecuación diferencial. En realidad, todavía se puede simplificar un poco, nos quedaríamos con el 1/3, luego el e a la 3x entre e a la 2x, ahora se restan los exponentes, de manera que nos queda 3x menos 2x, nos queda e a la x, y en el otro término nos queda la constante de integración multiplicada por e a la 2x, pero en el numerador, de manera que hay que cambiar su signo, y es e a la menos 2x.